Profesor, ya está empezando a grabar. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Está bien? El día de hoy vamos a tener un repaso acerca de los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de este ciclo. ¿Has podido revisar el material por ahí? Sí, profesor. Sí, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? Coméntame, ¿qué tal te parecieron los ejercicios? ¿Pudiste resolverlos? Sí, pude resolverlos. He encontrado sinónimos y antónimos que desconocía y tenía que buscar en el diccionario. Ah, ya, perfecto, muy bien. ¿Algún otro más compañerito que haya revisado el material por ahí? Yo, profe. ¿Qué tal, Alexander? Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? A ver, Profe. con respecto al material, ¿qué de bueno has visto? ¿Alguna novedad? Que ahora ahora es con una sola palabra, a mi parecer. No, o sea, me refiero a que ya no es una oración, ya no hay ninguna con una oración así seguida. Ah, ya, claro. Sí, tienes razón en eso. Ok, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Has podido resolver los ejercicios, cosas por el estilo? O sea, yo quiero resolverlo aquí en la clase. Pero Ah, ya. sí, por lo que veo, hay palabras un poco fáciles y otras nuevas para mí. Ah, ya, perfecto. Muy bien, Alexander. Listo. A ver, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Como podrán ver, el tema de hoy, se podría decir, es un repaso, ¿ok? De sinonimia contextual uno y 2 y también de antonimia contextual uno y 2, ¿ok? Esta clase más que nada se centra en poder poner en práctica los temitas que hemos venido desarrollando. ¿Ok? Para ello, justamente es importante que tú puedas reconocer justamente el concepto de ambos temas, ¿ok? A ver, vamos a detallar, hacer un hincapié con respecto a la definición de este primer tema de sinonimia contextual. Recuerda que la sinonimia contextual, ya sea uno y 2, es aquella escritura de gramática diferente, pero que en el fondo mantiene el mismo significado. ¿Ok? Es prácticamente un sinónimo de por sí. Si yo digo blanco, puedo decir claro. ¿Ok? A ver, con Dos. respecto ¿sí? Hola. Ya, a ver chicos, con respecto al primer ejercicio, ¿ok? De manera interactiva vas a levantar tu manito y vamos socializando las respuestas, ¿está bien? A ver, con respecto al primer ejercicio nos dice, el anciano tenía una actitud lúgubre, siempre hablaba con voz apagada y mirada triste. Ojo con lo que voy a resaltar, ¿ok? Voz apagada y mirada triste. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir qué es lo que entiende con respecto a este primer ejercicio? Sí, por ahí. A ver, Rodríguez, ¿qué tal? Coméntame, ¿qué es lo que entiendes al leer esta oración? Se puede entender que en el texto nos habla de una palabra clave, la cual es legumbre. Y aunque no sepamos su significado, si seguimos leyendo, después nos dice que siempre hablaba con voz apagada y mirada triste, lo cual nos da a entender que legumbre puede significar que la persona estaba triste. Ajá, perfecto, muy bien, Rodríguez, buena deducción. Excelente. ¿Algún otro compañerito más que pueda decirnos qué es lo que entiende con respecto a esta oración y cuál es la alternativa correcta? Sí, por ahí. La A, profe. La A, Sí, profe, perfecto. la A. La A, ya. ¿Y por qué dices que es la A?
Porque lo contrario, lo antónimo de lúgubre sería alegre, porque lúgubre es como ser una persona desmotivada, triste o sin ganas de hacer nada. Profesor, es la B. Es la B, profesor. Ya, Hay una La niña B, que nos diga. profesor. Nos diga. La B, claro. profe. Claro, muy bien, chicos. A ver, Yoshi, en este caso ten en cuenta que estamos trabajando el tema de Ah, sinonimia sí. contextual, ¿ok? La alternativa que has dicho vendría a ser lo contrario. En este caso, lúgubre de por sí significa triste, tristeza, ¿no? Pero en este caso, estamos trabajando sinonimia contextual. ¿Está bien? A ver, nuevamente leemos el ejercicio, chicos. El anciano tenía una actitud lúgubre. Profe, hasta ahí tal vez cuando yo escuche esta oración no la tengo clara, se podría decir, ¿no? Pero si seguimos leyendo, aquí justamente nos da ya la palabrita clave para poder entender de qué es lo que trata en sí. ¿Ok? Ahora, cuando lo dice, siempre hablaba con voz apagada y mirada triste, es ahí donde ya te da a ti entender qué es lo que habla. Es por esa razón que te mencioné que mucho cuidado con lo que estoy resaltando, voz apagada y mirada triste. Estos dos términos hacen referencia a la actitud del anciano. Por lo tanto, se deduce que la alternativa correcta vendría a ser la B, ¿ok? No puede ser, digamos, enérgica, porque justamente enérgica habla de una actitud donde el anciano tiene mucha energía, pero eso se contradice cuando nos dice, siempre hablaba con voz apagada y mirada triste, o sea, como que no hay coherencia entre enérgico y tristeza, se podría decir. ¿Ok? ¿Se entiende este primer ejercicio? Sí, profesor. Sí, perfecto, bacán. Bacán, muy bien, chicos. A ver, con respecto al ejercicio número 2, la parsimonia con la que hablaba el sabio tranquilizaba a los presentes. A ver, La ¿alguno calma, de ustedes? ¿Cuál? la calma, A ver, la calma. ¿Y por qué dices que es la calma? porque dice que con la parsimonia que hablaba el sabio tranquilizaba a los presentes, o sea, que no hablaba con confusión o con brutalidad ni con rapidez. Ya, perfecto, muy bien. ¿Algún otro compañerito que tenga la misma respuesta o tal vez difiere en ella? Profesor, yo creo que es la calma porque además tiene coherencia. Ya, a ver, ¿cómo lo leerías? La calma con la que habla el sabio tranquiliza a los presentes. Ya, perfecto, muy bien, Lisa. Ok, a ver, otro compañerito que nos mencione. A ver, Rodríguez. Yo concuerdo igual, ya que la pasinonimia, aunque no sepamos su significado, si seguimos leyendo nos damos cuenta que nos dice que hablaba el sabio, hacía que se tranquilizaran los presentes. Y la respuesta más asertiva que tendríamos que sería calma, ya que calma sí lo podría tranquilizar. Ajá, perfecto, muy bien. Muy bien. A ver, con respecto a este segundo ejercicio, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿ok? Aquí justamente nos habla de un término totalmente nuevo, ¿ok? La parsimonia. Cuando uno lo lee dirá, pues no, ucha, ¿de qué se trata, no? Ahora, en este contexto nos dice lo siguiente. La parsimonia con la que hablaba el sabio tranquilizaba a los presentes. Y aquí es donde tenemos palabrita clave para poder entender este contexto. Tranquilizaba. Allá, o sea que de alguna otra forma me estás hablando de una actitud. En este caso, a ver, Milagros Herrera, ¿sí querías comentarnos algo?
Otra cosa que podemos observar en la oración es que nos dice una palabra sabio. Una característica principal de un sabio es que siempre habla con calma y con palabras que tranquilizan a los demás. Ajá, muy bien, excelente. Ok, a ver, tal y como dice su compañera, cuando nos habla también de sabio, de alguna otra forma nos da a entender de que esta persona basta en conocimientos, claro está. De alguna otra forma va a tratar de, se podría decir con respecto a ese contexto, va a tranquilizar a los presentes. Es por esa razón de que yo puedo afirmar que la alternativa correcta para este segundo ejercicio vendría a ser la C. ¿Ok? A ver, ¿por qué no puede ser, digamos, la A? Porque justamente aquí nos dice, la parsimonia con la que hablaba el sabio tranquilizaba a los presentes. A ver, yo te pregunto lo siguiente, ¿una persona que habla demasiado rápido podrá tranquilizar a las personas que están a su alrededor? No. Eso No, no, no puede no, causar claro, confusión. claro, eso no tiene sentido. A ver, ya mira, ya descartamos entonces la alternativa A, lo descartamos. A ver, yo te pregunto lo siguiente. Una persona que habla generando dudas a su alrededor, ¿podrá tranquilizar a las personas? No. No, no, claro, no tiene coherencia, no tiene lógica eso. ¿Ok? Entonces descartamos la A y descartamos la B. Por lo tanto, estamos entre la C y la D. Pero también descartamos la D, ya que brutalidad no tiene nada que ver con respecto a tranquilidad. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, perfecto, bacán. Listo. Segundo ejercicio desarrollado. Vamos por el tercero, ¿ok? Con respecto al tercer ejercicio, tenemos lo siguiente. A ver, el científico quedó perplejo al ver que el experimento falló de manera inesperada. Ajá, a ver, Victoria Cairo, ¿qué entiende usted por este ejercicio? Yo, profesor, lo que entiendo fue que mi alternativa sería la A. Bueno, lo leo, puede decir, el científico quedó sorprendido al ver que el experimento falló de manera inesperada. Ajá, perfecto, muy bien. Anger, Profe, yo también diría que es la A, ya, ¿por qué? porque un científico al quedar sorprendido por un experimento fallado no puede quedar alegre, satisfecho ni contento. Ah, bien, bacán. A ver, escuchamos a Janina. Profesor, para mí también sería la respuesta la A, porque mantiene es sinónimo de la palabra perplejo. Ya, perfecto, muy bien, Angelina. ¿Y por qué no puede ser, digamos, sorprendido? Profesor, pero yo le dije que era la sorprendido, la A. Ah, perdón, perdón. Ok, a ver, vendría a ser la A. Ya, perfecto, muy bien. A ver, Rodríguez, ¿cuál crees que sea la alternativa correcta? Entonces, para mí también es la A, ya que nos dice que el científico quedó perplejo al ver que el experimento falló de manera inesperada y ante una actitud rápida que podría haber tenido, sería sorprendido por ver que falló de manera inesperada. Ya, bacán, muy bien. Muy bien, chicos. Con respecto a ese tercer ejercicio tenemos lo siguiente, ¿ok? A ver, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira, el experimento falló de manera inesperada. Allá, mira, nos da a entender de que, bueno, un científico de por sí crea nuevas cosas, ¿no? Crea con respecto a la medicina, ¿no? Ahora, cuando nos habla lo siguiente, el científico quedó perplejo al ver que el experimento falló de manera inesperada. Eso nos da a entender de que este científico, al haber creado algo nuevo, obviamente se esperaba de que todo marchase bien. Sin embargo, este experimento falló. Por lo tanto, ¿cómo se muestra, o sea, en su expresión facial,
¿Qué es lo que se muestra en este científico? Pregunta, si algo te sale mal a ti, ¿vas a quedar alegre? No, profesor, No, pues no, no tiene sentido, no vas a quedar alegre, pues. ¿Vas a quedar contento? tampoco. Tampoco, pues no. A ver, pregunta, estos dos términos, ¿qué relación tienen? Alegre y contento, ¿qué relación tienen? Sinonimia. Ah, Claro, muy bien, perfecto. Mantienen una relación de sinonimia. ¿Ok? Por lo tanto, descartamos tanto la B como la D. ¿Ok? A ver, con respecto a la alternativa C, nos dice satisfecho. Dentro del campo semántico de estas palabras, alegre y contento, se podría decir de que está satisfecho. ¿Ok? ¿Cómo así, profesor? Mira, te pongo un ejemplo. ¿Ok? Digamos de que tú estás, qué sé yo, paseando por el centro de Lima y de pronto ves una tienda donde venden helados, ¿ok? Al tú ver esa tienda donde venden helados, se te antoja uno. Entonces le dices a tu mamá, a tu papá, si te puede comprar ello. Entonces, al adquirir ese producto, cuando uno ya sacía su necesidad, de alguna otra forma va a quedar contento. ¿Por qué? Porque justamente ya sació lo que tenía bueno, con respecto a su necesidad, ¿no? Por lo tanto, se podría decir de que satisfecho y contento vendría a estar dentro de ese campo semántico, ¿ok? Sin embargo, para este tercer ejercicio, la alternativa correcta vendría a ser la A, vendría a ser sorprendido. ¿Por qué? Porque obviamente su experimento va a fallar de manera inesperada. Es por esa razón de que en el rostro del científico se va a producir un asombro. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Bacán, chévere. Bien, vamos al cuarto ejercicio. Ya, mira, con respecto a esos tres ejercicios, son de sinonimia contextual uno, ¿ok? No obstante, para este caso ya tenemos la sinonimia contextual 2. A ver, la efímera alegría del joven terminó apenas finalizó la fiesta. Su rostro volvía a la pesadumbre de siempre. A ver, Victoria Cairo, ¿qué entiende usted por estas dos oraciones? Es que el profesor, mi mano no la había bajado. Eh, ok, pero ya, dale, a ver, ¿qué es lo que entiende usted por estas dos oraciones? Si leemos, podríamos decir, la cosa que la respuesta en la 4 me sale, la B. Ya, la B, pero ¿por qué te sale la B? Si lo leemos, puede ser la fugaz alegría del joven terminó apenas finalizó la fiesta. Su rostro volvió a la pena de siempre. Esa sería su sinonimia. Ya, perfecto, muy bien, genial. ¿Algún otro compañerito que haya podido resolver este cuarto ejercicio? A ver, por ahí. Mm, por ahí, chicos. A ver, ¿estará por ahí Angelina? Ah, Daniela Villalba, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ya, a ver, coméntanos, ¿qué es lo que has entendido tú acerca de estas dos oraciones? Lo que yo he entendido, hablándolo con mis propias palabras, es que un joven que generalmente se sentía triste realizó una fiesta y a provocación de esa fiesta se sintió feliz por un momento, pero luego volvió a sentirse triste. Lo que yo, la error que yo marcaría es la B de fugaz y pena, basándome en la palabra pesadumbre, que para mí significa triste. Su rostro volvió a la pesadumbre de siempre. Y como antes estaba alegre, lo contrario de alegre sería tristeza. Entonces, lo más cercano a lo que es la tristeza es la pena, ya que alegría no podría ser, vergüenza tampoco, de cierta manera, y cólera menos. Entonces, para reforzar,
Yo sé que efímero es algo que pasa, algo pasajero, rápido. Entonces, revisando también pena, fugaz también conseguiría con lo que es efímero. Ya, perfecto, muy bien. Rodríguez, Por eso estoy de acuerdo también para mí sería la B, ya que es la que concuerda más de acuerdo al contexto de la oración. perfecto, muy bien. A ver, ¿algún otro compañerito más por ahí? Por ahí, algún otro compañerito. Marcus Camilo, a ver, ¿qué opina con respecto a este cuarto ejercicio? Como he escuchado antes y lo habían dicho antes mis compañeros, yo escogería la B, ya que efímera se refiere a algo corto y pesadumbre se refiere a algo triste, o sea, así, inhóspito. Ajá, genial, Ya muy que, bien. A ver muchachos, mira, si bien es cierto, efímera es algo pasajero como lo mencionó su compañerita, ¿ok? A ver, la efímera alegría del joven terminó apenas finalizó la fiesta. Quiere decir de que este joven, por lo general, muestra un rostro triste, ¿ok? Y esto lo puedo decir en base a la segunda oración, donde dice, su rostro volvió a la pesadumbre de siempre. Ok, efímero es algo pasajero, ¿vale? Pero ¿por qué no puede ser, digamos, intensidad? Si la intensidad de alguna otra forma también se puede entender como algo pasajero. Yo puedo estar alegre, muy alegre, por un corto periodo de tiempo. ¿Esto de alguna otra forma se relacionará con efímero? ¿Sería correcto ello? ¿Sí o no? Ujú. ¿Sería correcto que yo diga de que efímero también podría ser el sinónimo de intensidad? Mira, porque si lo leemos de la siguiente manera, también tendría sentido. La intensa alegría del joven terminó apenas finalizó la fiesta. Ah, yo lo leo y sí tiene sentido. Es más, acá nos habla de lo siguiente. La intensa alegría del joven terminó apenas finalizó la fiesta. Quiere decir de que esa emoción intensa terminó al momento de que finalizó la fiesta. Daniela Villalba. Profesor, creo que usted aquí también se podría usar de cierta manera intensa, mas no concordaría la alternativa por pesadumbre, ya que pesadumbre se relacionaría más con la pena que con la tristeza. Ajá, muy bien, Daniela. Claro, justamente mira, aquí tenemos tres posibles alternativas si es que nos fijamos en la primera oración. Tenemos fugas, ok, fugaz, perdón, intensa, pero si nosotros vemos la segunda oración, ahí justamente hace la diferencia. ¿Por qué? Porque vergüenza no tiene nada que ver con pesadumbre. Pesadumbre más bien está ligado a la tristeza que la vergüenza en sí. ¿Ok? Por lo tanto, descartamos la alternativa C. Ahora, nos quedamos con la alternativa B y nos quedamos con la alternativa D, que ambos comparten el término de fugaz, ¿ok? Pero aquí vamos a tener lo siguiente, su rostro volvió a la pesadumbre de siempre. Como ya te mencioné, pesadumbre hace relación a la tristeza. No puede ser cólera, porque aquí justamente no hace referencia a ello, sino más bien a la tristeza. Por lo tanto, la alternativa correcta para el ejercicio número 4 vendría a ser la B. Sí, Daniela Villalba. Profesor, analizando un poco lo que es la alternativa restante, lo que es la A, podríamos darnos cuenta que de cierta forma sería una antonimia. Ajá, muy bien, muy bien. Claro, ¿por qué? Porque aquí en este caso efímero hace referencia a algo fugaz, ¿ok? Y lo contrario a fugaz vendría a ser prolongado. En cambio, aquí en pesadumbre también tenemos lo mismo, donde esto hace referencia a la tristeza. Pero si hablamos de una antonimia, entonces diríamos de que esto sería lo opuesto a alegre. ¿Me dejo entender?
¿Sí? Profe, para agregar un poquito más, Ya. el antónimo perfecto para esta frase sería prolongada y alegría, ya que concuerda a la perfección, ya que efímero es corto y prolongado es de largo plazo. Pesadumbre se refiere a algo triste y alegría es todo lo contrario. Claro, pues no, justamente vendría a ser todo lo contrario. Con respecto a efímero, vendría a ser todo lo contrario a prolongado. Y pesadumbre vendría a ser todo lo contrario a alegría. ¿Ok? Pero como estamos trabajando el tema de sinonimia contextual 2, entonces la alternativa correcta sería la 4. ¿Está bien? ¿Quedó claro este cuarto ejercicio, chicos? Sí, Perfecto, muy bien, bacán. Pasamos ahora al quinto ejercicio, ¿ok? Y aquí nos dice lo siguiente, mira, su conducta fue tan desatinada que hasta sus aliados lo abandonaron. Nadie discernía sus decisiones. ¿Cuál crees tú que sea la alternativa correcta? Pero sobre todo quisiera saber qué es lo que entiendes al leer estas dos oraciones. Ajá. ¿Qué es lo que entiendes saber con respecto a esas dos oraciones cuando tú lo lees? A ver, Alexander. Sí, profesor, lo que yo entiendo es que la conducta de alguien o de un líder fue tan desatinada que lo abandonaron y nadie quería sus decisiones. O sea, a mi parecer, la alternativa A sería su sinonimia, creo, porque su conducta fue desatinada, podría ser equivocada, has- que hasta sus aliados lo abandonaron. Nadie apoyaba sus decisiones. Muy bien, perfecto. Escuchamos ahora a Angelina. Profesor, yo estoy de acuerdo con mi compañero que la respuesta podría ser la A, porque según lo que yo entendí, dicen que una persona o un líder en este caso, que su conducta fue desatinada. Podríamos relacionarlo que su conducta fue equivocada, y que dice que sus aliados lo abandonaron y que nadie discernía sus decisiones. Lo podríamos reemplazar esa palabra con entendía y aún mantendría el mismo sentido de la oración, entonces la respuesta podría ser la A. Ajá, excelente, muy bien, Angelina. Daniela. Profesor, yo también estoy de acuerdo que sería la A. Analizando un poco más lo que es la oración, yo comprendo de que esa persona tenía una conducta que no es adecuada, algo, por así decirlo, violenta en lo que yo le comprendería, que hasta por esa violencia o por esa conducta mala, sus aliados lo tuvieron que abandonar. Y eso es hasta la primera oración. Y luego en la segunda, que dice más o menos, yo entiendo de que nadie comprendía sus decisiones. Ay, ¿por qué hace esto? Si esto es malo, algo más tanto cínico, por así decirlo. Entonces, para reemplazar esas palabras, en la primera oración yo estaría entre la A y la D, ya que desatinado más que todo yo lo comprendo como algo que es irracional y también equivocado. Entonces, hasta ahí serían las dos alternativas, pero en la segunda oración ya cambia todo, yo quedándome con la A, ya que discernía, yo lo entendí, yo le entiendo como entendía, comprendía sus decisiones, nadie comprendía sus decisiones. Y pues celebraba no tiene concordancia con discernía, entonces por eso ya me quedo con la alternativa A. Muy bien, bien, buena sustentación. ¿Algún otro compañerito más que tenga la misma respuesta o tal vez difiere en ella? A ver, por ahí, tal vez Marcus Camilos, ¿estará por ahí? sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcus? A ver, para ti, ¿cuál crees que sea la alternativa correcta? Mm, la A. Yo apoyo que es la A, por lo que escuchaba antes, ya que desatinada se refiere a algo que no, no está bien, digámoslo así. Y cuando dice nadie discernía, o sea, no tomaban tanta, no le entendía muy bien, ya que también
No lo entendí muy bien también esto. Bueno, Ok, ok, Marcus. A ver, bien chicos, con respecto a este quinto ejercicio tenemos lo siguiente, y es de que aquí hay que tener en cuenta palabras claves. ¿Cómo así, profe? Mira, sus aliados lo abandonaron. Ok, a ver, estas palabritas me van a darme cuenta de que la alternativa correcta vendría a ser la A. ¿Y esto por qué? Porque aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Su conducta fue tan desatinada que hasta sus aliados lo abandonaron. Yo te pregunto lo siguiente. Si la conducta de este señor fue, digamos, de forma inteligente, ¿tú crees que las personas que lo acompañan de alguna otra forma lo van a abandonar o van a permanecer con él? Ah, chicos, ¿se me entendió? Ya, mira, nuevamente hago la pregunta. ¿Tú crees que si la conducta de este señor fue de manera inteligente, sus aliados lo hubiesen abandonado o todavía seguirían con él? ¿Cuál Sí, sería lo lógico? depende, No lo profesor, hubieran pero en abandonado. el caso se Sí. quedaría. Claro, se quedarían con él, pues eso sería lo más lógico. Ahora, por lo tanto, en este caso, no podría ser inteligente. ¿Por qué? Porque acá nos dice, su conducta fue tan inteligente que hasta sus aliados lo abandonaron. No tiene sentido. Por lo tanto, descartamos. ¿Ok? A ver, su conducta fue tan clara que hasta sus aliados lo abandonaron. No, tampoco tendría coherencia con respecto a esa oración. Además, si bien es cierto, en la segunda oración el término adecuado para discernía también está comprendía. Eso sí podría ser. Sin embargo, la alternativa C se descarta ya que Clara no tendría nada que ver con una conducta desatinada y sobre todo teniendo en cuenta de que las personas que lo acompañaban lo abandonen. Por lo tanto, se descarta tanto la B como la C. Ok, nos quedamos con la alternativa A y con la alternativa D. A ver, su conducta fue tan desatinada que hasta sus aliados lo abandonaron. Su conducta fue tan irracional que hasta sus aliados lo abandonaron. Podría ser, ¿ah? Podría ser. Pero vamos a leer el segundo ejercicio. Ok, la segunda oración. Nadie discernía sus decisiones. Ten en cuenta que discernimiento hace referencia a la comprensión, a la mente. Por lo tanto, celebraba no tiene nada que ver con este término, sino más bien la alternativa correcta para este quinto ejercicio, ¿cuál vendría a ser? ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser la alternativa para este quinto ejercicio, chicos? Claro, muy bien, Rose. La alternativa A. Ok, vamos a pasar al sexto ejercicio. Ok, y tenemos lo siguiente. Ah, mira, ese sexto ejercicio es el último con respecto a sinonimia contextual uno y 2. ¿Está bien? A ver, el joven mostró una actitud servil frente a su jefe. Siempre se sesgaba ante él. Ajá. A ver, ¿qué es lo que pueden entender con respecto a estas dos oraciones? A ver, Rose, te escuchamos. Bueno, en la oración dice, el joven mostró una actitud servil. En esta primera, no, el joven mostró una actitud servil frente a su jefe. En esta primera oración podemos ver que habla sobre un joven que obedece a su jefe y como el jefe es el jefe, pues él tiene que hacerle caso. Entonces, servil, uno de sus sinónimos más así que encaja sería sumiso, de acuerdo a las alternativas que están ahí. Entonces vemos la alternativa D y ahí dice también que en la segunda va a ser inclinada. Y en la segunda oración dice, siempre se sesgaba ante él. Entonces para mí la respuesta correcta sería la D. Ya, perfecto, muy bien. Sería la D, la alternativa correcta para Rose. A ver, ¿qué opina Angelina? Profesor, yo estoy de acuerdo con mi compañera porque la palabra servil tiene relación con la palabra sumisa. Y
sesgaba también lo guarda relación con la palabra inclinaba y mantendría la relación con la oración, no perdiendo el sentido, pero cambiando por sus sinónimos. Entonces la respuesta correcta sería la D. Ya, muy bien, perfecto. Daniela Villalba. Profesor, yo comprendo por la oración de que el joven, a lo que sería, por así decirlo, su amo, al jefe, tendría una actitud muy como que servicial, por así decirlo, tipo como que siempre estaba dispuesto al jefe. Entonces, también eso yo comprendo por la primera oración y por la segunda, dice siempre se cesaba ante él. Y que yo tengo comprendido que dejaba era algo como tipo inclinarse así. Entonces, vamos a guiarnos por lo que es servil. Más que todo, una persona servil es algo como una persona servicial. Entonces, alguien que es servicial no va a estar altanera y tampoco superior, ya que es una persona que se cree que tiene rangos y su jefe está mayor que él. Entonces, por eso es servicial. Entonces, no se va a creer superior ni altanero a su jefe. Y tampoco tanto lo que es furioso, ya que una persona servicial o servil no va a estar criticando tanto lo que son las decisiones de su jefe y más tendría una actitud sumisa, que es la alternativa D. Yéndonos de la segunda oración, que es sesgaba, yo lo puedo interpretar como inclinaba y también de cierta manera podría ser arrodillaba de la alternativa C, más como vimos en la primera oración superior no encajaría con servil. Entonces por eso yo me quedaría con la alternativa D. Excelente, muy bien. Buena sustentación, Daniela Villalba. Muy bien. A ver, ¿algún otro más compañerito que nos comente acerca de ese sexto ejercicio? Ah, por ahí, tal vez a ver, vamos a ver en la lista. Tal vez Dayiro, tal vez David Osorio. A ver, por ahí, Estoy de chicos, acuerdo, profe, la B. la B. Ya, Profesor, La D, ya. profesor, yo creo que la B sería como un antónimo. Claro, pues no, sería como un antónimo. A ver, Dayiro, ¿qué opina al respecto? La D, La D, ya, pero ¿por qué vendría a ser la D? porque servil es sus sinónimo de sumisa. Ya, perfecto, bacán. A ver, chicos, con respecto a este sexto ejercicio tenemos lo siguiente. Mira, a ver, hasta aquí de alguna otra forma como que no queda tal vez un poquito claro de qué podría significar la palabra servil, ¿ok? Sin embargo, esta segunda oración ya nos da un panorama más claro de qué es lo que significa en sí estas dos oraciones. A ver, el joven mostró una actitud servil frente a su jefe. Ajá, siempre se sesgaba ante él. A ver, ten en cuenta de que servil en este caso vendría a ser aquella persona que por lo general siempre va a estar al mando de otra persona y generalmente nunca le va a decir que no. Ahora, esa definición guarda relación directa con sumisa, porque recordemos que una persona sumisa es aquella persona que le dice sí a todo. Nunca, nunca, se puede decir casi nunca, le va a decir no a otra persona. Nunca vas a poder escuchar eso de una Excelente. persona sumisa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Por ahí comentaron algo? ¿Hola? Ya. A ver, chicos, nuevamente, como le digo, sumisa vendría a ser aquella persona que por lo general, por decir casi siempre, dice que sí a la otra persona. Nunca va a decir que no. ¿Ok? Ahora, en ese sentido, no podría ser, digamos, superior. ¿Por qué? Porque justamente al ser una persona sumisa, no va a ser una persona superior a su jefe. Si bien es cierto, la segunda oración dice siempre se sesgaba ante él, siempre se arrodillaba, como que de alguna otra forma guarda relación. Sin embargo, la alternativa C se descarta,
ya que justamente tenemos aquí la palabra superior, que no vendría a ser un sinónimo adecuado para servir. ¿Ok? Descartamos entonces la C. La alternativa A se descarta ya que vendría a ser una actitud altanera, ¿no? Como que generar conflictos, se podría decir. ¿Vale? Y esto obviamente no concuerda con él. Por lo tanto, se descarta la A y se descarta la C. ¿Bacán? Y finalmente también se descarta la B. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma furiosa ya vendría a ser una actitud como que conlleva a la agresividad de alguna otra forma. Y esto no podría ser así. ¿Ok? Por lo tanto, la alternativa correcta para este sexto ejercicio vendría a ser la D. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Bacán, Ah, chévere. Sí, sí, David. no, no, nada, me había confundido. Ok, bacán, chicos. A ver, hasta ahí. ¿Quedaron claros los 6 ejercicios con respecto a antonimia contextual 1 y 2? Sí. ¿Sí? Bacán, bacán por ahí. ¿Los demás chicos entendieron los 6 ejercicios para este primer tema? ¿Sí? ¿Por ahí quedaron claro? Sí, profesor. Bacán, chévere. Pasamos entonces a la antonimia contextual 1 y 2. Y para ello tenemos un ejercicio muy chévere, ¿ok? Mira, tenemos el número 7. La decisión del líder fue intransigente. No aceptó opiniones diferentes. Si tú te das cuenta, ese tipo de ejercicios ya lo hemos como que desarrollado anteriormente, pero quisiera saber qué es lo que entiendes al leer esta oración. A ver, Rodríguez, te escuchamos. Profesor, yo la palabra intransigente yo lo sobreentiendo como intolerante. Y la antonimia para mí que más se adecua sería tolerante. Ajá, perfecto, muy bien, muy bien. A ver, ¿algún otro compañerito que nos pueda decir qué es lo que entiende con respecto a esta oración? A ver, por ahí, por ahí, por ahí. A ver, Marcus Camilo. Coméntame, amigo, ¿qué es lo que puedes entender al leer esta oración? Bueno, lo voy a leer. La decisión del líder fue intransigente. No aceptó opiniones diferentes. He investigado un poquito y me he dado cuenta que intransigente es un sinónimo de intolerante. Y el antónimo perfecto para esta palabra negrita sería tolerante, ya que tolerante, como dice en el texto, intolerante es algo que no acepta opiniones diferentes y tolerante acepta todas las opiniones. Muy bien, Marcus. Ok, perfecto. ¿Algún otro compañerito más que quiera responder a este séptimo ejercicio? Sí, por ahí tal vez a ver, vamos a ver la lista, tal vez Dayiro, tal vez Milagro Herrera, a ver, por ahí. Coménteme, chicos, ¿qué es lo que entienden con respecto a este séptimo ejercicio y cuál creen que sería la alternativa correcta? A ver, ya nos dijeron de que podría ser la B, ok, a ver, pero quisiera escuchar a más compañeritos para poder socializar, ¿vale? Por ahí, sí, por ahí, chicos. Ya, a ver, con respecto a este séptimo ejercicio tenemos lo siguiente, ¿ok? La decisión del líder fue intransigente, no aceptó opiniones diferentes. Bacán, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, chicos, y es lo siguiente, no aceptó opiniones diferentes. ¿Esto qué nos da a entender a nosotros? Que esta persona, ese líder, obviamente es una persona cerrada. ¿Y por qué dice eso, profe? Porque aquí está, mira, no aceptó opiniones diferentes. Quiere decir de que lo que él mantiene, de lo que él menciona, sostiene, es para él lo correcto. Por lo tanto, no va a aceptar opiniones del resto.
Por lo tanto, esta persona se podría decir que de alguna otra forma es intolerante. ¿Ok? En cambio, el antónimo ideal, ya que estamos tratando el tema de antonimia, para este ejercicio vendría a ser tolerante. ¿Y qué significa tolerante, profe? Tolerante es aquella persona que puede, digamos, valga la redundancia, tolerar, comprender, entender tu situación. ¿Ok? Por lo tanto, el antónimo adecuado para este séptimo ejercicio vendría a ser la alternativa A. ¿Por qué no puede ser, digamos, profe, no puede ser, digamos, dura? Ajá, a ver, tenemos lo siguiente. La decisión del líder fue dura. No aceptó opiniones diferentes. Dentro del campo semántico, se podría decir de que podría estar dura como sinónimo de intransigente. Al leer esta oración, y obviamente se presta para el contexto. ¿Ok? Por lo tanto, no puede ser dura, ya que estamos trabajando con antonimia. Por lo tanto, se descarta tanto la B como la C. Y también se descarta triste. ¿Por qué? Porque si esta persona nos dice la decisión del líder fue triste, no aceptó opiniones diferentes, no puede ser, porque aquí nos muestra emoción y nos muestra conducta. Por lo tanto, no guarda relación al leerse la oración. Y finalmente tenemos de que la alternativa correcta sería la A. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, bacán, bacán, chévere. Listo, pasamos al octavo ejercicio. Su mirada era áspera, como si estuviera molesto con todos. Ajá. ¿Quién puede decirnos a ver qué es lo que entiende en ese ejercicio? A ver, por ahí, chicos. Fabricio, me parece que tienes un micro prendido. A ver, hay que aprovechar la oportunidad. A ver, Fabricio, ¿qué entiende usted por este octavo ejercicio? Profesor, de que su mirada era áspera, como si estuviera molesto con todos. En esto se puede entender de que la persona estaba molesta, enojada, y uno de sus sinónimos perfectos sería dulce o razonable, uno de los dos, porque enojado y seco sería un tipo de sinónimo. Ya, perfecto, bacán. Para él cree que la alternativa sería la A, razonable, o tal vez la D, de dulce. Victoria Cairo, a ver, ¿qué opina al respecto? Profesor, a mí en el número 8 la respuesta sería la C. La C. Ya, ¿por qué la C? Ah, no, profesor, perdón. Ya. ¿Cuál crees que sea la alternativa correcta entonces para el ejercicio número 8? Como mi compañero dijo, sería sino razonable o dulce. Ya, perfecto, bacán. Daniela Villalba, a ver, ¿qué opina al respecto? Profesor, yo opino que es dulce, ya que yo entiendo por la oración su mirada era áspera, entiendo como que su mirada era enojada, molesta, seca, violenta, como si estuviera molesto con todos, y esa sería la palabra clave, molesto con todos. Entonces su mirada era algo como seca, violenta, como le comento, como si estuviera molesto con todos, como confirma la segunda, la segunda oración, por así decirlo. En ese caso, yo creo que más que todo, lo contrario de algo violento, algo seco, sería algo dulce, algo agradable. Claro, muy bien, Daniela. A ver, Rodríguez. Profesor, yo lo que sobreentiendo por la palabra áspera según el contexto que nos da la oración es que la clave para mí sería la D de dulce, ya que nos da a entender que su mirada era áspera, como que se los mirara con odio a todos. Y la antonimia que le quedaría perfecto para mí sería dulce. Ajá, excelente, muy bien, Rodríguez. Angelina Malpartida. Profesor, para mí también la alternativa correcta sería la D, ya que como dice que su mirada era áspera, o sea, miraba con todos con odio, que siempre su mirada reflejaba
enojación y su antonomía de eso sería la palabra dulce, la que miraba a todos con una mirada que los hacía agradar así. Entonces la alternativa correcta sería la D. La D, ya, perfecto, muy bien. A ver, chicos, bien, con respecto a este octavo ejercicio tenemos lo siguiente, ¿ok? Su mirada era áspera, como si estuviera molesto con todos. Recuerda que áspero es algo que, digamos, es algo, que te hiere, se podría decir, ¿no? Como si estuviera molesto, o sea, esa mirada refleja una emoción de molesto. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso vendría a ser la respuesta correcta la D, de forma metafórica. ¿Cómo así, profe? De forma metafórica. Mira, a ver, su mirada era áspera, como si estuviera molesto con todos. Lo correcto para este octavo ejercicio, con respecto a la metáfora, vendría a ser dulce, ya que dulce, cuando nosotros lo leemos a simple vista, ¿qué es lo que se te viene a la mente a ti? Cuando te dicen dulce, a ver. Ah, se puede interpretar de varias formas. ¿Por qué? Porque al yo ver la palabra dulce, qué sé yo, se me viene a la mente, qué sé yo, un caramelo, un chupetín, tal vez una galleta, ¿ok? Es algo dulce. Dime, Alexander. Eh, en este contexto sería una voz dulce. No, mejor dicho, una voz como tranquila, sí. Claro, perfecto, muy bien. A ver, Milagros. Una mirada agradable, algo así, que Claro. sea agradable. Más allá de ser una voz dulce, vendría a ser una mirada agradable, ¿vale? Pero volviendo al punto donde les dije, cuando yo veo la palabra dulce, obviamente en mi mente se forman muchas interpretaciones, como por ejemplo un caramelo, un chisito, una galleta, una golosina, que hace referencia a lo dulce. Pero en este contexto, obviamente, esta mirada va a ser dulce. Quiere decir de que esta mirada va a ser tranquila, encantadora, ¿ok? Por lo tanto, la alternativa correcta para el ejercicio número 8 vendría a ser la D, ¿ok? ¿Me dejé entender con respecto a este ejercicio? Sí, por ahí Sí, chicos, ¿me profe. dejé entender? Sí, Sí. profe, Bacán, profe, ninguna duda. bacán. A ver, cambio la pregunta, aprovechando este octavo ejercicio. ¿Cuál crees que sea el sinónimo adecuado o el que más se acerca a la palabra áspera? ¿Ah? ¿Cuál crees tú? Enojado. Enojado. Ya se podría decir que es enojado. Otra alternativa, Seco. Seco. seco, pues, Seco. ¿no? Claro, pues vendría a Seco. ser seco. ¿Ok? Su mirada era seca, como si estuviera molesto con todos. Su mirada era enojado, como si estuviera molesto con todos. Como que aquí hay una redundancia. Por lo tanto, el término seco vendría a ser el más apropiado para sustituir si es que hablamos de sinonimia. ¿Ok? Listo, pasamos al noveno ejercicio, chicos. Y aquí tenemos lo siguiente. Mira, la decisión fue tomada de manera arbitraria, sin lógica ni consulta. Ojo con lo que voy a resaltar, ¿ya? Sin lógica ni consulta. A ver, Victoria Cairo tiene su manito levantada. ¿Qué puede decirnos con respecto a este noveno ejercicio? ¿Qué es lo que entiende usted? Profesor, lo que yo entiendo del número 9, lo estoy haciendo, profesor. Ok, a ver, Angelina. Profesor, lo que yo entiendo de este ejercicio es que la decisión fue tomada de manera injusta o sin consultarle a nadie. Ya, de manera injusta. Perfecto, muy bien. Maite Ayala. Bueno, profesor, del enunciado 9 nos dice la decisión fue tomada de manera arbitraria y nos dice que prácticamente fue sin lógica ni consulta.
Eso también nos podría decir que fue tomada de una manera un tanto al azar o un tanto sin criterio lógico o algo así. Entonces podemos deducir que sería de manera justa su antónimo, ya que llegaría a ser lo contrario de lo que se nos está diciendo. Excelente, perfecto. Rodríguez. Profesor, yo opino lo mismo. No dice que esta decisión fue tomada de manera arbitraria, sin lógica ni consulta. Pero ese contexto nos da a entender que la decisión que tomó, la tomó rápida. Fue una respuesta rápida frente a una situación, o sea, injusta. Y para mí, la antónima que le quedaría mejor sería justa. Excelente, muy bien. Buena sustentación. Milagros Herrera. Para mí la respuesta sería la C, justa, ya que en la oración nos dice que que la decisión fue tomada sin lógica ni consulta, o sea, fue tomada rápida y sin democracia, no han consultado a nadie ni tomaron opiniones de los demás. Por eso creo que sería justa. Excelente, muy bien, muy bien. A ver, bien chicos, con respecto a este noveno ejercicio tenemos lo siguiente. La decisión fue tomada de manera arbitraria, sin lógica ni consulta. ¿Por qué crees que es subrayado estas palabritas? Porque justamente son palabras claves que a ti te van a ayudar a entender qué significa arbitrario, ¿ok? En este caso, la palabra arbitraria, para este contexto, si leemos la oración, tenemos lo siguiente. La decisión fue tomada de manera arbitraria, o sea, de manera injusta, ¿no? Sin lógica ni consulta. Quiere decir que de alguna otra forma esta decisión no fue pensada, ojo, no fue pensada, ni tampoco fue consultada. Por lo tanto, aquí podemos tener una noción de que esta decisión fue tomada de manera injusta, porque no se cumplió ni lo uno ni lo otro. En este caso, ni el pensamiento ni la consulta. ¿Vale? Por lo tanto, yo puedo afirmar que la alternativa correcta vendría a ser la C. A ver, cambio la pregunta, chicos. ¿Cuál crees tú que sea el sinónimo más cercano con respecto a este término? La A, Arbitraria. ¿Cuál? la A. ¿Y por qué la A? Porque nos dice que su decisión fue tomada sin lógica ni consulta, o sea que fue una respuesta rápida. Y también se podría decir que fue una respuesta espontánea. Claro, pues no, perfecto, muy bien. Fue una respuesta rápida, fue una respuesta espontánea. Y el sinónimo, se podría decir más cercano a arbitrario, vendría a ser espontáneo, teniendo en cuenta que aquí tenemos la palabra clave, que es sin lógica. Eso nos da a entender de que esta decisión fue tomada de manera rápida, de manera espontánea. ¿Ok? No puede ser repetida porque obviamente no tiene nada que ver con respecto a este ejercicio. No puede ser amistosa porque aquí no nos hablan de ello. ¿Ok? Así que la decisión, o sea, la alternativa más adecuada vendría a ser la alternativa C. ¿Me dejé entender? Claro, Sí. profe. Perfecto, bacán. Entonces pasamos al 10.º ejercicio. Ajá. Ya. 10.º ejercicio, tenemos lo siguiente. La actitud del alumno fue irreverente. Se burlaba del profesor constantemente. Si tú te das cuenta, este tipo de ejercicio lo hemos trabajado anteriormente. A ver, vamos a ver, hagamos una, una metacognición, ¿vale? Su conducta abrumó a todos. ¿Ya? ¿Qué puedes decirnos con respecto a este 10.º ejercicio? ¿Qué es lo que entiendes? A ver, Lisa. Profesor, yo creo que la respuesta sería la A, respetuosa y ánimo, ¿Ya? ¿Y por qué sería la A? porque la palabra irreverente es antónimo de la palabra reverente y la palabra reverente sería sinónimo de la palabra respetuoso o respetar. Ya, perfecto, bacán.
Rodríguez. Profesor, para mí también sería la A, ya que nos dice que la actitud del alumno fue irreverente y nos lo complementa diciendo que se burlaba del profesor constantemente, dándonos a entender que su actitud era irrespetuosa y su antónimo que más le caería sería respetuosa y también podría ser burlona. Pero si seguimos leyendo, nos dice que su conducta abrumó a todos. Y el antónimo que más le quedaría a abrumó sería animó. Por eso yo me quedo con la A. Ajá, excelente, muy bien, Rodríguez. A ver, otro compañerito por ahí que quiera comentarnos qué es lo que entendió. A ver, Daniela Villalba. Profesor, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que que la alternativa correcta es la A, ya que si nos damos cuenta con irreverente, lo que le sigue para complementar esas oraciones, se burlaba el profesor constantemente. Y una persona que se burla, un alumno que se burla de su mayor, que en ese caso sería su profesor, y encima nos recalca constantemente, es decir, varias veces, no es un alumno, por así decirlo, respetuoso, con valores. Entonces, lo contrario de esto, que vendría a ser irreverente, para mí sería respetuoso. Y además también se complementa con su conducta, abrumó a todos. Abrumó vendría a ser, bueno, animó vendría a ser el antónimo de abrumó. Ajá, perfecto, muy bien, Daniela. Ok, chicos, a ver, ¿algún otro más compañerito que quiera comentarnos qué entendió y cuál es la respuesta correcta? A ver, David Osorio estará por ahí, Talliro. Sí, profesor. A ver, David, coméntanos, por favor, ¿qué es lo que entiende usted al leer esas dos oraciones? La actitud del alumno fue irreverente. Irreverente, lo que yo entiendo, por ejemplo, su sinónimo, irrespetuoso o malcriado, y uno de sus antónimos sería, por ejemplo, respetuosa. Ajá, excelente. ¿Y para la segunda oración? Se burlaba del profesor constantemente, su conducta abrumó. Abrumó es como decir, intranquilizar, creo, o algo así. O lo contrario de animar, creo. Ya, ¿y para ti cuál sería lo contrario a animar? Abrumar o desanimar algo. No, no, no. Para ti, ¿cuál crees que sea lo contrario a animar? Desanimar será. Ya, perfecto, muy bien. Es desanimar, ¿no? Aburrir, ¿no? O cosas por el estilo. A ver, Kazumi. Bueno, para la primera oración, dice que la actitud del alumno fue irrelevante, se burlaba del profesor constantemente. Esto nos da a entender que irreverente es algo de irrespetuoso, así que su antónimo sería una actitud respetuosa. Ya para la segunda oración, abrumó. Significa más que nada fastidió y bueno, su antónimo sería animó, así que sería la alternativa A. Excelente, muy bien. Andrea Geraldine. Profesor, yo creo que es la fe, porque dice que fue irreverente y se burlaba del profesor. Algunas veces las burlas pueden ser crueles y pueden ser malas. Por eso yo pienso que primero iría cruel, se burlaba del profesor constantemente. Para mí, abrumar es asustar, básicamente, que es lo contrario a tranquilizar. Por eso yo creo que es la alternativa C. Ya, bacán, ¿ah? Mira, ahí tenemos otra respuesta. A ver, para ti sería la C, ya que en la primera oración dice la actitud del alumno fue irreverente. Bueno, Se profesor, me burlaba del equivoqué, eso profesor. sería la sinonimia. Entonces, también eso ya sería descartada. Claro, claro, justamente ahí quería hacer hincapié. Esto más que nada se presta a una sinonimia con respecto a la primera oración, ¿ok? La actitud del alumno fue cruel, se burlaba del profesor constantemente. Sí tendría sentido al momento de leerse, ¿ok? Pero estamos trabajando con antonimia contextual, ¿vale? Por lo tanto, la alternativa C se descarta. ¿Ok? Asimismo, la alternativa D también se descarta. ¿Por qué? Porque esto vendría a ser parte de una sinonimia con respecto a la primera oración. La actitud del alumno fue burlona.
se burlaba, se puede decir que ahí como que redunda, ¿no? Se burlaba del profesor constantemente. Por lo tanto, estas dos alternativas se descartan. Ahora, la alternativa B dice agresiva, y eso también se descarta porque de alguna otra forma agresiva hace parte, se podría decir que hace parte de esta primera oración. La actitud del alumno fue agresiva, se burlaba del profesor constantemente. Se podría decir que vendría a formar parte de ese campo semántico. ¿Ok? No obstante, aquí nos estaban hablando acerca de la antonimia. Por lo tanto, no puede ser la B. ¿Ok? Así que por descartes, la alternativa que nos queda vendría a ser la alternativa A, respetuosa, y vendría a ser animó. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Mira, eh, ¿cuál es la diferencia entre animó, con tilde en la O, y ánimo, con tilde en la A, claro está? Ah, ¿cuál crees tú que sea la diferencia entre ellos dos? Mira, gramáticamente se Que, escribe igual. Dime. por ejemplo, profesor, ánimo es el sentimiento o estado en el que se encuentra una persona. En cambio, animó viene del verbo animar, o sea, de una persona que consuela a otra o le da expectativas para poder superarse o algo así. Ah, excelente, muy bien. Alexander. Sí, profesor. Ani- animó viene de, como por ejemplo, tiempo pasado. Sí, tiempo pasado. Y ánimo es tiempo presente, pero le está dando una ayuda o o algo para que se motive. Muy bien, Alexander. Rodríguez. Profesor, ánimo y animó se podrían usar en diferentes contextos. Ánimo para mí significa el estado de una persona. Podría tener buen ánimo o mal ánimo. Y animó, lo cual está en estado pasado, es se podría decir que son las actitudes que una persona presenta para animar a otra, dándole palabras que lo puedan motivar, por ejemplo. Es un ejemplo. Bacán, excelente, muy bien, Rodríguez. A ver, chicos, bien. Mira, ¿por qué te menciono lo siguiente? Porque puede ser de que por ahí te mencionen o se te presente algún ejercicio donde encuentres como alternativas las mismas palabras, pero lo que lo va a diferenciar va a ser la tilde. Ok, con respecto a esto, respetuosa y animó. ¿Qué hubiese pasado si es que en la alternativa B te hubiesen puesto respetuosa y ánimo? Ajá, ahí tal vez tenías que tener en cuenta la definición de ambos términos. Ok, con respecto a ánimo, tilde en la A, hace referencia al estado emocional de una persona. De alguna otra forma se brinda apoyo. Oye, ánimo, tú puedes, ¿ok? Te está diciendo de alguna otra forma que puedes lograr ese objetivo. Pero ánimo, con tilde en la O, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque él lo animó. Quiere decir de que ya habla de un tiempo pasado, como lo mencionó su compañerito. ¿Ok? Ahora, la alternativa correcta para este décimo ejercicio vendría a ser la alternativa A. ¿Me dejé entender, chicos, en esa parte? ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Bacán. Por ahí, los demás, ¿me dejé entender, chicos? Sí, profesor. Sí, perfecto. Bacán, bacán. Chévere, bacán, chévere. A ver, chicos, con este décimo ejercicio estaríamos finalizando el primer repaso,
¿ok? La próxima semana vamos a ver un nuevo temita, ¿vale? Con respecto a nuestros sílabos. A ver, chicos, quiero comentarte lo siguiente, más que nada consultar. ¿Qué tal ver los ejercicios? Accesible, dime, David. En el examen va a venir todo lo que viene en el repaso Accesible, sencillo y profesor. Ah, claro, justamente son ejercicios similares, no te preocupes. Ajá, son ejercicios similares que van a venir en tu examen. Y justo ahí es donde quería entrar a tallar. A ver, para algunos, obviamente, han podido reconocer palabritas que por lo general manejan, ¿ok? Sin embargo, para otros compañeritos, tal vez las palabras nuevas como que se les complicó en un principio. Sin embargo, al leer ya todo el contexto, han podido tener un panorama más claro. Ok, y es ahí a donde voy. Coméntame a ver, ¿qué tal te parecieron los ejercicios? ¿De nivel bajo, medio, superior? ¿Sí? Por ahí, chicos, ¿qué tal te parecieron Medio, los ejercicios? ¿Sí? medio, profesor, ya que sí, en lo que nos ha explicado, sí hemos podido entender y también hemos podido reforzar algunas cosas en las que no entendíamos. Y también nos dio algunos trucos para que podamos resolverlos de manera más rápida y práctica. Ok, perfecto, gracias Fabricio. A ver chicos, es muy importante que ustedes me puedan decir qué tal han visto los ejercicios, ya que de alguna u otra forma, si veo que para la gran mayoría estos tipos de ejercicios han sido de nivel un poco accesible, ok, entonces subiríamos un poquito más el nivel, de tal forma que tú puedas al momento de tu examen llegar con un buen nivel, se podría decir, ¿no? Que ese es el objetivo. Es por esa razón de que te consulto. Si te parecieron accesible la gran mayoría de ejercicios, entonces para la siguiente clase trataré de aumentarle un poquito más el nivel. Pero es muy importante que tú me comentes ello. ¿Ok? A ver, Rodríguez. Pues para mí, los ejercicios de clase para mí fueron accesibles, ya que pudimos también reforzar la técnica de ir dependiendo del contexto de la oración, descartando las alternativas, para que así nos sea más fácil hallar la respuesta correcta. Bacán, chévere, muy bien, Rodríguez. Dayiro. Sí, profesor, esto está un poco difícil, ¿no? Ya, pero algunas palabras no he entendido, ya lo traté de buscar en internet y ya ahora he entendido algo. Ah, ya, perfecto, perfecto, Dayiro. Muy bien, gracias. Por ahí otro más, chicos, que me pueda decir qué tal han visto los ejercicios. Esto es muy importante para poder tener en cuenta la opinión de la gran mayoría. ¿Ok? Si para la gran mayoría le pareció difícil, entonces tratamos de mantener el nivel. Pero si para la gran mayoría le pareció accesible, entonces subimos un poquito más el nivel. Por ahí, chicos, a ver. Sí, por ahí, a ver, por ahí chicos. A ver, Milagros Herrera está por ahí. ¿Qué tal le parecieron los ejercicios? ¿Accesibles, medio, superior, tal vez difícil? A mí me pareció accesible, ya que con algunos trucos que usted nos enseñó, como el descarte de alternativas, buscar palabras claves, etcétera, a mí me pareció un poco fácil. Ajá, perfecto, muy bien, Milagros. Ok, a ver chicos, por ahí algún otro más, si no, ya para ir cerrando. Eh, por ahí, por ahí otro más chicos, por ahí. Ya, a ver chicos, con respecto al primer repaso, entonces veo que para algunos les ha resultado un poquito tedioso el hecho de encontrarse con palabras nuevas y han tenido que recurrir al internet o a su diccionario para poder solucionar ese tipo de ejercicios, ¿ok? Así que en ese sentido trataré de mantenerse, podría decir, el nivel, ya que para algunos otros también les ha parecido accesible
teniendo en cuenta justamente las estrategias que estamos llevando a cabo, como por ejemplo encontrar palabras claves, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿ok? Aplicando también el método de Descartes y cosas por el estilo. Bien, chicos, estaríamos finalizando de esta manera nuestro primer repaso. Y nada, con respecto a tu examen, va a venir de igual manera, ¿ok? Ejercicios similares, ¿vale? Así que, como veo que lo has hecho bien, así que en tu examen considero yo de que lo vas a hacer genial. Dime, Rodríguez. Profesor, disculpe, ¿usted sabe si en el examen van a venir así señalando desde dónde empieza la sinonimia y desde dónde empieza la antonimia? ¿Van a venir? Ah, claro, claro. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, justamente el mismo modelo va a venir. Sinonimia contextual 1 y 2 va a venir, si no me equivoco, hasta el ejercicio 6. Y antonimia contextual 1 y 2 va a venir desde el 7 hasta el número 11. ¿Ok? Buena pregunta. Buena pregunta. No se preocupen que todo está detalladito en su examen. ¿Sí? Por ahí. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, bien chicos, estaríamos terminando nuestra clase de hoy, así que nada, te deseo buena suerte en tu examen y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Gracias. Chao, bro. Profesor. Hasta Profesor. luego chicos. Hasta luego. Chao. Chao. Ok, Miss Catherine, ¿estará por ahí Miss Catherine? Sí, profesor, no se preocupen. Gracias. Hasta luego. Ok, ok.